A que si pensamos en el siglo de oro español, lo primero que se nos viene a la cabeza son las pinturas de Velázquez o quizás las palabras de Cervantes. Pero ¿nos hemos parado a pensar a qué sonaba esa época? Porque claro, junto a todo ese imperio y ese arte, floreció un universo sonoro de una riqueza increíble que, la verdad, a menudo se nos pasa por alto. Pues bien, vamos a meternos de lleno en ese sonido. Esa es justo la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cuál era la banda sonora de las cortes de Carlos I o Felipe II? ¿Qué se escuchaba en las grandes catedrales o en las fiestas de los palacios? Desde luego, no era el silencio, era un mundo vibrante, lleno de música. Para descubrirlo, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a ver los escenarios, donde cobraba vida toda esta música. Después nos meteremos con la playlist de la época para ver qué géneros lo petaban. Conoceremos a los grandes maestros, a las estrellas del momento. Y para terminar, veremos la innovación que había detrás, los instrumentos y la teoría que lo hicieron posible todo. Venga, pues empezamos por el principio, el dónde. Porque para entender esta música es que es fundamental saber en qué espacios se creaba y, sobre todo, dónde se escuchaba. Y la respuesta en realidad es bastante sencilla. ¿Dónde estaba el poder y el dinero? Y es que claro, este boom musical no sale de la nada. Si nos fijamos en la cronología, vemos que coincide perfectamente con el apogeo político y cultural de España. Es literalmente la música que acompaña a un imperio en su momento de máximo esplendor. Entonces, la clave para entender todo esto es que la música florecía en las cortes de los reyes, en los palacios de los nobles y, como no, en las catedrales más imponentes. No era música popular, para nada. Era un arte súper sofisticado que se financiaba a través del mecenazgo. Era el auténtico motor creativo de la época. Y dentro de las catedrales había una estructura que es fascinante, la capilla. Pero ojo, no hablamos solo del edificio. La capilla era en realidad una organización de músicos profesionales, como una especie de orquesta residente de la catedral, con su director, sus cantantes, su organista, sus instrumentistas. Era el corazón que bombeaba la música sacra por todo el lugar. Vale, ya tenemos los escenarios. Ahora vamos a lo bueno. ¿Qué se escuchaba exactamente? ¿Cuál era la playlist de un noble o un clérigo del siglo XVI? Pues había géneros muy variados que definieron un sonido con una identidad muy marcada. Pero, a ver, una pregunta importante. ¿Cómo es posible que esta música haya llegado hasta nosotros después de tantos siglos? Pues la respuesta está en los cancioneros. Estos manuscritos son auténticas cápsulas del tiempo, colecciones de partituras que se recopilaron con un mimo increíble y que han permitido que cientos de obras no se perdieran para siempre. Y estas fuentes nos dan una visión súper amplia. El cancionero de Palacio, por ejemplo, es como el Spotify de la música no religiosa de la época. Otros, como el de Uppsala, se centran más en géneros concretos. Gracias a ellos, no tenemos una sola foto, sino un álbum completísimo de cómo sonaba aquel momento. Y si tuviéramos que elegir el género estrella, el hit por excelencia sería, sin duda, el villancico. Pero ojo, que aquí hay que quitarse de la cabeza la idea de la Navidad, ¿eh? Originalmente era una forma profana, súper popular en las cortes. ¿Y cuál era su secreto? Pues una estructura súper pegadiza que lo hizo increíblemente famoso, mucho antes de que se empezara a usar para temas religiosos. Su estructura era brillante de tan sencilla que era. Un estribillo, que es donde se presenta el tema principal, luego una copla, donde se desarrolla la idea, y vuelta al estribillo para cerrar. Una fórmula simple, fácil de recordar y tremendamente efectiva. Normal que triunfara. Pero no todo era tan formal. También había espacio para experimentar y para divertirse. Y para eso estaba la ensalada. Es que el nombre ya lo dice todo. Era una mezcla de un montón de ingredientes musicales. Se combinaban idiomas diferentes, estilos serios con otros cómicos, voces, instrumentos. Vamos, que era pura música de entretenimiento para animar las fiestas de la nobleza. Y la playlist no se quedaba ahí, ni mucho menos. El romance, por ejemplo, le ponía música a las grandes historias épicas, populares. Y luego estaba el madrigal, que venía de Italia. Este era el vehículo perfecto para la máxima expresividad y para las virguerías vocales. Se usaba para explorar a fondo las emociones humanas. Bueno, y como en toda gran época musical, pues hubo protagonistas, hubo genios. Y el Renacimiento español tuvo compositores cuyo talento y fama traspasaron todas las fronteras. Eran admirados en toda Europa y, fíjate, hasta en el Nuevo Mundo. Aquí tenemos a los tres grandes pilares de la polifonía española. Cristóbal de Morales fue el maestro que conquistó Roma con su técnica perfecta. La música de Francisco Guerrero fue tan popular que cruzó el Atlántico y sonaba en las Américas. Y Tomás Luis de Victoria, bueno, lo de Victoria era otra historia. Componía con una intensidad dramática casi de película, que ya te estaba anunciando lo que vendría después con el barroco.
Pero claro, este florecimiento no fue solo una cuestión de genios y de géneros. También estuvo impulsado por la innovación, por la tecnología de la época, que eran sus instrumentos, y por las nuevas ideas que estaban revolucionando la forma de pensar la música. Y esta imagen lo ilustra de maravilla. Son como las dos caras de la moneda sonora. Por un lado, la vihuela, un instrumento de cuerda muy parecido a la guitarra, con un sonido íntimo, perfecto para que un solista se luciera en la corte. Y por otro, el órgano, el rey de la catedral, con ese sonido grandioso y su papel clave en la liturgia. Dos instrumentos, dos escenarios, dos almas de la música del Siglo de Oro. Y es que la vihuela tuvo a sus propias estrellas, ¿eh? Nombres como Luis de Milán, Luis de Narváez o Alonso de Mudarra fueron los grandes virtuosos del instrumento. Su genialidad fue clave para que la música instrumental dejara de ser un simple acompañamiento y se convirtiera en un arte por derecho propio. Y aquí llegamos a un punto que me parece fascinante. No solo se componía y se tocaba música, también se pensaba, y mucho, sobre ella. Fue una época de teóricos, de intelectuales que se pararon a preguntarse cómo funcionaba la música y, sobre todo, cómo se podía mejorar. Aquí la innovación es más abstracta, pero igual de revolucionaria. Pensadores como Bartolomé Ramos de Pareja se atrevieron a cuestionar las reglas musicales que venían de la Edad Media. Propusieron sistemas de afinación nuevos, buscando que los acordes sonaran más puros, más agradables. Y Francisco de Salinas fue un pionero en defender el temperamento igual. Básicamente, estaban hackeando el sistema para que la música pudiera cambiar de tonalidad con más fluidez. Sentaron las bases de la armonía moderna que nuestro oído reconoce hoy, una revolución silenciosa que cambió para siempre cómo suena la música occidental. En resumen, si lo pensamos, la música del Siglo de Oro es el resultado de una mezcla única. Por un lado, bebe de la tradición medieval, pero por otro, la transforma con las nuevas ideas humanistas del Renacimiento. Y de esa fusión nació una identidad sonora potentísima que colocó a España sin ninguna duda en el epicentro del mapa musical europeo. Y así llegamos al final de este viaje. Hemos descubierto un legado de una riqueza sonora que es abrumadora, lleno de belleza, de ingenio, de emoción. Y la pregunta que se queda un poco en el aire es, ¿dónde está esta música hoy? ¿Le damos el espacio que se merece en las salas de conciertos, en nuestras vidas? Es sin duda un tesoro que todavía espera ser redescubierto.